Bloques funcionales. Integrantes del equipo: Cañas García Roberto Carlos, Martínez Martínez Antonia, Ortega Álvarez Viviana Margarita. La tecnología de las computadoras ha progresado increíblemente en los últimos 50 años. Actualmente el Internet está transformando nuestra sociedad. Este video pretende centrarse en los bloques funcionales de la computadora: unidad central de proceso, memoria, entrada-salida, sistemas de interconexión y periféricos. Unidad central de proceso. Es el dispositivo más importante y el que más influye en su velocidad al analizar información, ya que en ella se encuentra la unidad de control y la unidad aritmética lógica, las cuales en constante interacción con la memoria principal permiten manipular y procesar la información y controlar los demás dispositivos de la unidad computacional. Funcionamiento del CPU. La unidad aritmética lógica es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación, etc., y operaciones lógicas, sí y o no, entre dos números. La unidad de control es uno de los 3 bloques funcionales principales en los que se divide una unidad central de procesamiento. Los otros 2 bloques son la unidad de proceso y el bus de entrada y salida. Su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas, empleando para ello la unidad de proceso. Existen 2 tipos de unidades de control: las cableadas, usadas generalmente en máquinas sencillas, y las microprogramadas, propias de máquinas más complejas. Memoria. El espectro de almacenamiento. Las computadoras de hoy utilizan una variedad de tecnologías de almacenamiento. Cada tecnología está orientada hacia una función específica, con velocidades y capacidades en combinación. Estas tecnologías son registros de CPU, memoria cache, RAM, discos duros, almacenamiento fuera de líneas para respaldos, por ejemplo, cintas, discos ópticos, etc. Registros del CPU. Los registros de CPU se ejecutan a la misma velocidad que el resto del CPU. De lo contrario, habría un cuello de botella grave sobre el rendimiento completo del sistema. La razón para esto es que casi todas las operaciones realizadas por el CPU envuelven registros de una forma u otra. El número de registros de CPU dependen estrictamente en el diseño arquitectónico del CPU mismo. No hay forma de cambiar el número de registros de CPU. Memoria caché. El propósito de la memoria caché es actuar como una memoria temporal entre los registros del CPU limitados y de gran variedad. La memoria caché tiene una velocidad de operación similar a la del CPU mismo. Por eso, cuando el CPU accede a datos en la caché, no tiene que quedarse esperando por los datos. Existen 2 tipos de enfoque: write-out caching, donde los datos modificados se escriben inmediatamente en la RAM, y write-out o inmediata. Es un poco más simple de interpretar, por esta razón es la más utilizada. Niveles de cache. Los niveles de cache a menudo están enumerados con los números menores más cercanos a la CPU. Muchos sistemas tienen 2 niveles de cache. La cache L1 a menudo está ubicada en el chip del CPU mismo y se ejecuta a la misma velocidad que el CPU. La cache L2 usualmente es parte del módulo de CPU, se ejecuta a las mismas velocidades que el CPU y normalmente es un poco más grande y lenta que la cache L1. Algunos sistemas con servidores de alto rendimiento también tienen cache L3, que usualmente forma parte del sistema de la tarjeta madre. Como puede imaginarse, la cache L3 es más grande con seguridad más lenta que la cache L2. Memoria principal RAM. La RAM resuelve la mayoría del almacenamiento electrónico en las computadoras de hoy en día. La RAM es utilizada tanto para almacenar datos como para almacenar los programas en uso. La velocidad de la RAM en la mayoría de los sistemas actuales está entre la velocidad de la memoria caché y la de los discos duros. Está mucho más cercana a la velocidad de la primera que a la de la segunda.
La operación básica de la RAM es en realidad bien sencilla. En el nivel más bajo están los chips de la RAM. Estos chips tienen 4 tipos de conexiones. Conexiones de energía, estas son para operar la circuitería dentro del chip. Conexiones de datos para permitir la transferencia de datos hacia adentro y fuera del chip. Conexiones de lectura y escritura para controlar si los datos se almacenan o se recuperan desde el chip. Conexiones de direcciones para determinar si los datos en el chip serán leídos o escritos. Discos duros y almacenamiento para respaldos fuera de línea. Todas las unidades de datos anteriores, su almacenamiento es volátil y pierden cuando se desconecta el poder. Por otro lado, los discos duros son no volátiles, lo que significa que los datos se mantienen allí, aún después que se ha desconectado la energía. El almacenamiento de respaldo fuera de línea da un paso más allá del almacenamiento de disco duro, en términos de la capacidad mayor y de la velocidad. Entrada y salida. Realiza la transferencia de información con unas unidades exteriores, periféricos, lo que permite, entre otros casos, cargar datos y programas en la memoria principal y sacar resultados impresos. Manejo de la entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida son utilizados por una persona para comunicarse con computadoras. Módulo de entrada discreta. Estas tarjetas eléctricas se usan como enlace o interfaces entre los dispositivos externos, denominados también sensores, y la CPU del PLC. Estos sensores son los encargados de leer los datos del sistema, que para este caso solo son del tipo discreto. Además, tienen la característica de comunicar los dos estados lógicos, activado o desactivado, permitir el paso o no de la señal digital, y esto es entre 1 o 0. Entrada y salida programada. Los datos se intercambian entre el CPU y el módulo de entrada y salida. El CPU ejecuta un programa que controla directamente la operación de entrada y salida, incluyendo la comprobación del estado del dispositivo, el envío de la orden de lectora o escritura y transferencia del dato. El sistema de interconexión, buses. Los buses son el mecanismo más común para la comunicación entre los dispositivos del computador. Físicamente son conductores por donde viajan señales eléctricas. Los buses son casi todos los caminos que se ven en la tarjeta madre. Bus es un dispositivo en común entre dos o más dispositivos. Si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo señales, las señales pueden distorsionarse y, con consecuente, perder información. Por dicho motivo, existe un arbitraje para decidir quién hace uso de los buses. Existen varios tipos de buses que realizan la tarea de interacción entre las distintas partes del computador al que comunica el procesador, memoria y entrada-salida. Se le denomina bus de sistema. En general, podemos distinguir 3 grupos de buses. Bus de datos. Por estas líneas se transfieren los datos. Bus de direcciones. Por estas líneas se envía la dirección a la cual se requiere hacer referencia para lectura o escritura. Bus de control. Periféricos. Un controlador de dispositivo, llamado normalmente controlador, es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz posiblemente estandarizada para usarlo. Los controladores de dispositivos son programas añadidos al núcleo del sistema operativo, concebidos inicialmente para gestionar periféricos y dispositivos especiales. Pueden ser de 2 tipos, orientados a caracteres o bien orientados a bloques, constituyendo las conocidas unidades del disco. Los periféricos de entrada y salida son utilizados por una persona o sistema para comunicarse con computadoras. En informática se denominan periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora. En realidad, por periférico, al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, formato de la CPU y la memoria central, permitan realizar operaciones de entrada y salida complementarias al proceso de datos que realiza la CPU. Los periféricos se clasifican en periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos